Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en la segunda sesión de este programa, ¿verdad que sí? Ya en la primera sesión el compañero Francisco trajo un tema de vanguardia, de tecnología, De ¿verdad? captación, ¿verdad? De CO2. Captación de CO2, una tecnología nueva que se está probando en la actualidad. Vamos, en esta primera sesión, él mencionó, iba a decir algo. Sí, Dale. como el compañero Fran mencionó sobre el caso del carbonato de calcio, yo decía ahorita que se podía conseguir el carbonato de calcio por diferentes vías. Obviamente, en la decomposición sale entonces el óxido de carbono, más el óxido de calcio, más el CO2. Pero hay algo que me olvidó decir, que a través de el óxido de calcio más el ácido carbónico se puede conseguir también el carbonato de calcio. Sí, Entonces se consigue el carbonato de calcio y sale, en este caso, H2O. En el otro caso saldría entonces hidrógenos gas. muy bien, voy a compartir una serie de presentación diapositiva para que vayan leyendo conmigo y sirva como un seminario. Hablar sobre calentamiento global y cambio climático. No entraré en detalle o a desmentir que existe, que no existe. Hay personas que no creen que eso existe, pero bueno, vamos a ir viendo por, por presentación. Y vamos a pedirle al señor director en este momento que ponga la presentación o la imagen número 1. ¿Qué leemos en la imagen número 1? Le voy a ir leyendo. Pueden ir leyendo conmigo. El calentamiento global se refiere solo a la temperatura de la superficie de la Tierra. Cambio climático incluye el calentamiento global, ¿verdad? Y los efectos secundarios de este calentamiento, ¿como cuáles? Los glaciares se derriten, tormentas de lluvias más severas, ¿qué le acuerda eso a nosotros aquí en Dominicana? O las sequías más frecuentes. Dicho de otra manera, el calentamiento global es un síntoma del mayor problema del cambio climático causado por los seres humanos Sí. y otras causas más. Es la primera imagen. Gracias, señor director. En las diferentes imágenes que vamos a ir presentando se repite el concepto de diferentes formas. Es para que se quede en la mente, por lo menos tengan la idea, para que cuando escuchen hablar de cambio climático, calentamiento global, tengan por lo menos la idea y puedan contrarrestar, por lo menos con ideas básicas, aquellos que quieren decir una cosa por otra. Sí. Vamos a pedirle al señor director que nos presente ahora en pantalla la imagen número 2. Imagen número 2. Vamos a ver. ¿Qué vemos en la imagen? Un escrito. Es para que quede ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Calentamiento global se refiere al calentamiento a largo plazo del planeta. La temperatura global muestra un aumento bien documentado desde principios del siglo XX. El siglo XX es los 1900. Bien. Y sobre todo desde finales de la década del 1970, hace 50 y tantos de años. En todo el mundo, desde 1880, oiga bien, la temperatura media de la superficie ha aumentado aproximadamente 1 grado. Eso en grados, 1 grado centígrado. En Fahrenheit son 2 grados Fahrenheit, aproximadamente 1.8 exactamente. En relación con la referencia de mediados del siglo XX, de 1951 a 1980. Bien, esto se suma a aproximadamente 0.15 grados adicionales de calentamiento entre 1750 y 1880. Gracias, señor director. Es decir, que no es a lo loco. Calentamiento global es algo natural. Bien, el mundo ha experimentado calentamiento global desde la fundación o desde sus orígenes, para aquellos evolucionistas y para aquellos creacionistas. Bien, pero vamos viendo la idea. Desde un tiempo para acá es que se empieza a registrar o medir temperatura como la conocemos hoy con termómetros. Sí. Pero cuando no existía termómetro también se medía temperatura, había forma de tener la idea, la sensación térmica por lo menos, ¿de acuerdo? Le he dado alguna fecha, ok. Vamos a seguir para no dedicarme solo a una presentación y veamos todo. Señor director, la tercera imagen, por favor, vamos a ver. Entonces la tercera habla del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Mira, el cambio climático abarca el calentamiento global. Bien, ok. Pero se refiere a qué? A la gama más amplia de cambios que le están sucediendo y ocurriendo al planeta.
Bien, ¿como cuáles? Estos incluyen el aumento del nivel del mar, la reducción de los glaciares de montaña. En algunos países ya se ha visto, por ejemplo en Perú, que están viviendo eso. Aceleración del derretimiento del hielo de Groenlandia. De los glaciares, ¿verdad? Sí, la Antártida también y el Ártico. Y cambios en los tiempos de floración de flores y plantas. Los agricultores pueden hablar mucho de eso, de esos cambios, cómo han ido variando. Todas estas son consecuencias del calentamiento, que es causado principalmente, miren que no dice exclusivamente, porque lo provocan otras causas, pero principalmente ahora en la actualidad, por la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases que atrapan el calor en el aire. Gracias, señor director. Y a esos gases que atrapan el calor en el aire producen el fenómeno de efecto invernadero. El efecto invernadero es importante para la vida. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra se necesita una condición de temperatura que varía en un rango. En la atmósfera, lo que respiramos, el aire que nos rodea, hay gases que hacen esa función. Los rayos del sol llegan a la Tierra, pero la Tierra lo devuelve hacia el espacio. En esa capa de aire en la atmósfera hay algunos gases que retienen una parte de esos rayos del sol y hacen el efecto de mantener un calentamiento. Eso es efecto invernadero. Los agricultores lo conocen muy bien porque se producen muchos alimentos con efecto invernadero. Es el efecto de forma simple, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo genera el problema? Cuando esos gases que atrapan el calor sobrepasan la cantidad óptima o necesaria en el ambiente. Cuando hay más de lo que debe existir. Entonces van a atrapar más calor de lo que necesita el planeta. ¿Me siguen la idea? Entonces, como atrapan más calor de lo que necesita el planeta, ¿qué vamos a sentir nosotros? O temperatura más alta, pero que ya eso está demostrado, que hay aumento en la temperatura promedio anual, por lo menos en más de 1 grado, 1.1, las estadísticas más respetables dicen. Bien, en la temperatura promedio anual del planeta. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a pedir al señor director que pase la número 4, imagen número 4. Vamos, sigan leyendo conmigo. El cambio climático, dice, por otro lado, puede significar cambios naturales o causados por los humanos. Oigan bien, no es solo por los humanos, también cambios naturales. ¿Como cuáles? O como las edades de hielo que han existido en el planeta desde sus inicios. Bien, además de quemar combustibles fósiles, los humanos pueden causar cambios climáticos al emitir contaminación de aerosol. Son partículas pequeñitas que emitimos y van al aire. Bien, esas partículas reflejan la luz solar, es decir, la devuelven la luz solar y enfrían el clima. ¿De acuerdo? También podemos influir en el cambio climático al transformar el paisaje de la Tierra. Por ejemplo, de bosques que almacenan carbono a tierra de cultivo. Gracias, señor director, por la imagen. De todo modo, también hay una profesión, aunque no la den en Dominicana, no quiere decir que no exista, que le llaman geoingeniería o ingeniería de la geografía. La dan por lo menos en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que es buscar métodos para cambiar la geografía del mundo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Interesante. Es decir, que existen, no estamos diciendo nada de que es extraordinario. Existe una ingeniería. Bueno, vamos a pedirle, señor director, la imagen número 5 para que todos vayan leyendo, ¿verdad? Le damos juntos. ¿Qué dice? El planeta ha experimentado el cambio climático durante muchos años. La temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado a lo largo de la historia de 4.540 millones de años del planeta. En esos tiempos han habido diferentes épocas de hielo, no hielo. La última época glaciación. cálida, época no cálida. La última glaciación data cerca de 250 millones de años. Esa fue la última vez que el mundo estaba helado. Es decir, el planeta llegó a estar helado. Sí, Obviamente, usted dijo algo sumamente importante.
Mucha gente habla mal del cambio climático y sobre todo del calentamiento global, obviamente debido al efecto invernadero. Eso siempre existió. Sin el efecto invernadero, el mundo fuera una bola de hielo. Ahora, ¿qué pasó? El aumento de esos gases, es decir, hay un desequilibrio. Por lo tanto, aumenta la temperatura más de lo que debería estar. Así es. Comentamos. Correcto. Entonces, por eso que el mundo ahora está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por las actividades humanas. Ahora, y esos gases son perjudiciales, que son, como el doctor lo ha mencionado. Seguimos. Sí, doctor. la Tierra ha experimentado esos periodos de hielo. Correcto. Y época no hielo, durante toda su historia de formación. Claro está, hay personas que cuando escuchan de que la Tierra, 4.000 y tantos millones de años, no lo creen, porque hay personas que creen que la Tierra tiene menos años. Sí. Pero es lo que dan los mismos datos o la misma metodología que se utiliza para determinar que los rollos del Mar Muerto son de tal época o que esta escritura pertenece al año 2 a.C., los mismos métodos que se utilizan para eso, porque son más los religiosos que entienden que la Tierra no tiene tantos años, que Dios no hace tanto que la creó. No, 2023 años. Entonces, bueno, ese mismo 2023 tiempo, años después de Cristo. Después de Cristo. Por eso, para muchos eso es lo que tiene la Para Tierra. terminar la idea que tú decías, esos religiosos, la ciencia es buena cuando dicen que se descubrió un rollo que dice, que mencionó a Daniel. Porque eso le afirma la historia bíblica, pero el mismo método que se utilizó para determinar que ese rollo es de la época de Daniel es el mismo método que utiliza para determinar los años de la Tierra. Sí, carbono 14 es el que más utiliza. Entonces no puede ser bueno para unas cosas y malas para otras. Es lo mismo. Así es. Entonces la Tierra tiene millones de años, miles de millones. Así es. Porque el Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la Tierra, pero dice que en principio. En ese principio pueden haber pasado más años incluso de lo que dice la ciencia. Así es. Porque que no saben entender el Y Génesis. hay que decir algo claro, doctor. Hay civilizaciones que tienen su propio calendario. Tú hablas de la civilización maya en Centroamérica, tiene su propio calendario. En el 2012 creo que cumplieron 5.000 años de existencia. Pero también los chinos tienen su calendario. Por lo tanto, cada civilización a lo largo de su existencia tiene su forma de medir el tiempo. Claro. Ahora, nosotros los cristianos o el mundo occidental nos medimos antes y después de Cristo. Así es que está dividido la historia. Así es. Sí. Entonces, nada más me quedan 2 presentaciones para que sigamos esta enseñanza, ¿verdad que sí? Sobre calentamiento global y cambio climático. Señor director, la imagen número 6. ¿Qué dice? El calentamiento global actual, del que se habla ahora, se debe principalmente al aumento de los gases que atrapan el calor que los humanos están agregando a la atmósfera al quemar combustibles fósiles. De hecho, en las últimas 5 décadas, 50 años, los factores naturales, oigan bien, los factores naturales indican que el planeta se está enfriando. Para aquellos que dicen que no es causa humana. Sí, los factores naturales como el forzamiento solar y el tema de los volcanes, en realidad habrían llevado a un ligero enfriamiento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Gracias, señor director. Así es. ¿Tú ves? Y hay que decir algo claro, doctor, que el mes de octubre fue el mes más caliente que ha registrado... Este mes de octubre de 2023. 2023, sí. Que ha registrado la humanidad, desde que se tiene registro. Desde que se tiene registro. Y cada año será así, así hasta que no se tome medidas. Y nosotros vimos ese intenso calor, ola de calor, durante los meses de junio, julio y agosto. Debido al verano. Septiembre fue fuerte también. Y este año también se conjugó el efecto del Niño. Debido al verano. Y eso significa que se evaporó mucha agua. Así es. Por lo tanto, tienen que precipitarse. Va a caer mucha agua. Sí, porque mucha gente no entiende eso. Desaparece esa agua. No desaparece. Volverá de nuevo. Así es. No, y hay que decir algo claro. El año 2022 fue así. Por eso que el 4 de noviembre de 2022 cayó 266 milímetros de agua. Entonces, estos fenómenos se indican por esa alteración del equilibrio en la cantidad de los gases en la atmósfera que produce el efecto invernadero que lleva a un calentamiento global. Y el calentamiento global entonces tiene otras consecuencias que se estudian dentro del cambio climático. Sí, siempre ha habido cambio climático. En su momento, cada época tiene sus orígenes. Ahora, actualmente, se ha evidenciado que los humanos estamos aportando a ese calentamiento, pero no exclusivamente los seres humanos. Bien, de acuerdo. Entonces, me hice una pausa, vamos al corte y retornamos aprendiendo.
Gracias.